Señores, hoy más temprano estuvimos viendo alguna información que tiene que ver con proyectos habitacionales. Proyectos habitacionales hemos visto construidos por el Estado y los que está construyendo el sector privado ahora amparado en la ley de bono de primera vivienda. El artículo de finanzas personales que salió en el periódico Listín Diario, que habla de economía y negocios, donde nos llamó muchísimo la atención porque es uno de los temas que abordamos con el tema inmobiliario. Hay ahora grandes posibilidades para muchas personas que antes no podían tener el acceso a la vivienda. Sin embargo, todavía falta mucho que hacer. Ahora hay un bono de primera vivienda que le facilita a las personas obtener un 8% del valor de la vivienda, que es lo que pagaría el constructor en ITEVIS, o sea, lo que es el impuesto de transferencia, el impuesto sobre la transferencia de bienes y servicios, en vez del Estado cobrárselo al constructor, lo que hace es que le permite transferirlo a favor del adquiriente y recientemente vimos que las viviendas económicas que antes costaban hasta 2.600.000 pesos, ahora el rango es de 3.500.000 pesos, lo cual quiere decir que todavía puedes tener acceso a una mejor vivienda y es un factor que han aprovechado muy bien los grandes constructores. A partir El de más esta grande, ley, ¿perdón? el más grande lo ha Sí, aprovechado más. sobre todo. La ley 189.11, que es para facilitar a las familias de bajos recursos que puedan comprar una vivienda económica, bueno, hay un 8% que es el valor del valor total de la vivienda, lo que equivale el bono, pero además se le suma el 3% del valor de la transferencia. O sea, cuando usted va a hacer una compra, ya sea con hipoteca o no, usted tiene que pagar un impuesto de transferencia que es del 3% del costo de ese inmueble que usted está adquiriendo. Pues eso también se le transfiere a la persona que está comprando como en favor de ella, siempre y cuando sea una vivienda o sea, una vivienda económica que ya citamos, que recientemente pasó al rango de los 3.5 millones de pesos en adelante. Hemos visto cómo grandes constructores. Aquí pudiéramos mencionar algunos, pero tampoco vamos a hacer publicidad gratuita. Pero sí hemos visto cómo ha ido creciendo el sector vivienda, sobre todo y que ha alcanzado a personas que antes no podían tener acceso. Pero ¿qué es lo que falta desde nuestro punto de vista? Ya tenemos un bono que le facilita a una familia de escasos recursos quizás hacerse un ahorrito para hacer el inicial y contando con ese 8% que le transfiere el Estado a través de esta facilidad, pues todavía es más fácil porque hay algunos constructores que le dan dentro del inicial ese bono vivienda también es aplicable. O sea que si usted tiene que buscar 200.000, 300.000 pesos para el inicial, se le aplica el bono vivienda que a veces pasa de los 100.000 pesos y entonces eso va a bajar el costo, o sea, el monto inicial que usted tiene que buscar para inicial, como inicial. ¿Qué pasa? Hay personas que todavía no tienen acceso a eso. Y me explico. Hay familias cuyo problema mayor es el acceso al crédito. O sea, todavía yo sea una persona que el gobierno me facilita un bono, pero ¿y si no tengo crédito? O si lo que voy a pagar en un financiamiento es un monto mayor del que yo puedo pagar, entonces esa facilidad no es para mí. ¿Qué yo pienso? Que aquí tenemos tasas de 12%, 10%, incluso hemos visto en ferias inmobiliarias, ferias hipotecarias, donde usted accede a un crédito incluso de tasas de hasta 8.5%, pero son limitadas. 6 meses, un año. Y para ellos Ahora hay nos que están tener crédito. dando, sí, ahora nos están dando tasas de un tiempo más prolongado, digamos que a 15 años fijas, pero es una tasa que no es blanda. ¿A qué yo quiero llegar?
Aquí pudiera haber un programa, sí, ciertamente los gobiernos quieren y sabemos que aquí hay un déficit importante de vivienda y que aquí la mayoría de las personas pobres y de clase media baja incluso muchas veces no tiene el acceso para un financiamiento. ¿Qué le haría falta? Bueno, casi la mayoría de las familias tienen que pagar un alquiler. ¿Cuánto yo pago de alquiler? Que eso que yo pago de alquiler se traduzca en lo que yo pudiera pagar como una cuota mensual sin el temor de que mañana va a cambiar la economía, algo va a pasar, van a aumentar las tasas y entonces viene el desequilibrio y esa vivienda que yo acabo de adquirir con muchísimo sacrificio, entonces me la puede quitar el banco, se la puede adjudicar el banco porque yo no le estoy cumpliendo. Entonces, aquí más bien es la necesidad de que aparte de ese 8% que tú me puedas dar como bono habitacional y el 3% de transferencia, lo que se sobreentiende que debería querer cualquier gobierno, porque igual le va a sumar incluso, le sumaría hasta votos si quisieran, porque una persona que tenga estabilidad económica, que pueda vivir con su casa, que es un sueño de cualquier familia, es una necesidad, porque desde que usted nace hasta que se muere, usted tiene que tener un techo donde vivir, un lugar donde vivir y guarecerse, ¿sí, Eduardo? Mira, hay algo muy interesante en lo que señalas, Milagro, y es que lo usual en ese tipo de políticas, que se llaman políticas públicas de techo, muchas veces es la denominación que se le asignan, es precisamente eso, que la exención impositiva, de donde lo has dicho hasta ahora, del bono habitacional más el 3% de transferencia, que sería un total de un 12%, se combine con un financiamiento, porque claro, si la construcción de vivienda o la venta de esta vivienda está dirigida para solucionar la falta habitacional y la carencia de viviendas, el punto más importante no es necesariamente la exención de los impuestos, sino poder acceder a ella. Lógico. Entonces, que yo tenga una tasa blanda bueno, hay países desarrollados cuya tasa de interés es de un 3%, un 3.5%, un 5%. Aquí, lo más cercano que tuvimos a eso fue la tasa que ofrecía Ciudad Juan Bosch cuando comenzó, porque cambiaron las reglas del juego. Ciudad Juan Bosch te ofrecía un 8% fijo a 20 años. ¿Y cuántas personas pobres, de verdad, de escasos recursos, pudieron acceder? Muchísimas familias, parejas jóvenes, y nosotros estuvimos involucrados incluso con la venta de ese proyecto desde el principio como inmobiliarios, y la verdad es que sí, llegó a la gente, pero ¿qué pasa? Ya el proyecto que no cumplió en el sentido de que la mayoría de los constructores no ha cumplido en entregar en el tiempo, le da cierto mal sabor, pero a todo esto ya después de un tiempo X cambiaron y la tasa no era fija a 20 años, se le dejó así al que dio su inicial, pero el que iba a comprar en los últimos días, entonces la tasa era de un 9% fija a 5 años, no la tasa fija que se ofreció de un 8% fija a los 20 años, que es lo que te daría la tranquilidad de meterte en un financiamiento y donde tú sabes, bueno, yo tengo que buscar 10,000 pesos mensual, eso es lo que yo voy a pagar en algún alquiler o en cualquier alquiler, me voy a meter con los ojos cerrados y algún día esa casa va a ser mía. Sí, porque entonces, las variaciones de la tasa golpean mucho el salario de la gente. O sea, cuando uno se planifica, las personas que son empleadas se planifican y toman un préstamo, sobre todo un préstamo hipotecario o un préstamo para una vivienda, lo hacen sobre la base de un plazo largo, 15, 20 años. Ese plazo de 5 años se parece más a los vehículos. Eso se te junta con las universidades, con lo que tú tienes que pagar y al final quien se beneficia de eso es una clase media con un poquito más de posibilidades. Entonces aquí el llamado es a que ya que me diste la facilidad de un 12% en un bono para una vivienda, dame también la posibilidad de acceder a un crédito blando que me permita tener mi casa, aunque sea en los 20 años próximos, pero que esa casa yo la pueda pagar y yo no tenga el temor de que después de pagar por 5, 6, 7 años me cambie la regla del juego, mis ingresos bajen o pase cualquier cosa y entonces yo me quede sin pito y sin flauta.